Arranco, Abraham, con, Sí, presento entonces, así ya sí, vamos. Bueno, así bien como el título lo dice y como bien anticipó un poco Abraham, vamos a ver qué pueden hacer ustedes con los productos que elaboran para poder tener más llegada, abrir caminos comerciales también, y para poder llegar a eso, qué precauciones hay que tener, ¿sí? Por eso el título que vamos a ver ahora es el agregado de valor en los productos de la huerta. Les hago un breve resumen de qué es lo que hace la Dirección de Alimentos, bueno, la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia, yo también le digo Dirección de Alimentos para abreviarlo. Es una autoridad jurisdiccional que lo que hace es aplicar el Código Alimentario Argentino en su totalidad a las empresas, como dije recién, que elaboran alimentos en la provincia de Córdoba. Lo que procura es inocuidad, legalidad y calidad de los alimentos, promueve el desarrollo de la industria alimenticia de Córdoba con valor agregado en origen e impulsa un sistema alimentario cordobés que sea innovador, sostenible y competitivo. Bien, básicamente lo que vamos a ver en esta charla es un poco algunos de los tipos de alimentos que seguramente varios de ustedes elaboran, qué precauciones tener en su elaboración para justamente que al momento de comercializarlos, como no va a ser, si ustedes quieren venderlo, no va a ser para el consumo de ustedes en su casa, sino que va a ser para el consumo desde su elaboración hasta que lo consume la persona puede pasar bastante tiempo, entonces hay que tener una precaución de cómo se elabora para que ese alimento sea inocuo en todo ese lapso de tiempo. Y bueno, la parte del rotulado que tiene que tener, que es una cuestión legal, para que ustedes más o menos se vayan abriendo el panorama de qué tienen que tener en cuenta el momento de inscribir un producto en cuanto a lo que tiene la etiqueta, que no solamente la marca ni los ingredientes, que por ahí es lo único que le ponen, sino que lleva un montón de otras cuestiones legales que sí o sí tienen que estar. Bien, comenzamos hablando un poco de lo que son las conservas. Dentro de las conservas podemos tener los encurtidos, que en el encurtido básicamente el alimento, que por lo general es un vegetal, se conserva sumergiéndolo en una solución que está constituida por vinagre, sal y especies. En este caso, el vinagre es el que actúa como conservante porque acidifica el medio y eso hace que el alimento pueda durar mayor tiempo. ¿Por qué? Porque en un medio ácido la mayoría de las bacterias no pueden sobrevivir, entonces lo que se logra con esto es una conservación natural del alimento de por sí, por su propia naturaleza. Y las especies y la sal simplemente ayudan al sabor y la textura del producto. El rango que suelen tener los encurtidos va entre 3 y 3,8. Ya más adelante vamos a hablar de lo que es la escala del pHímetro, como para que ustedes vean qué tan ácido es 3 a 3,8. Después tenemos los escabeches, que también suelen ser de vegetales o también agregan alimentos cárnicos, que en este caso consiste en, primero, cocinar esos alimentos, esas materias primas que vamos a colocar, luego se las sumerge en una mezcla que ahora sí va a ser vinagre, pero mezclado con aceite. Y además se le puede agregar, bueno, especias para saborizar. Lo que hace en este caso el aceite es modificar el pH del medio. Ya no va a ser tan ácido como un encurtido, pero sí suele tener un pH entre 3,5 y 4,2. Como para que ustedes entiendan un poco hasta que hablemos de la escala de pH, el pH va de 0 a 14 y de 0 a 6 son pH ácidos, 7 es un pH neutro, que es el pH del agua, y de 8 a 14 son pH menos ácidos, ¿sí? Entonces un alimento que está entre 1 y 6 va a ser un alimento ácido. Mientras más bajo el número del pH, más ácido es. El tema con los escabeches, a diferencia del encurtido, es que al tener un medio aceitoso por ahí, el medir el pH solamente no nos asegura que el alimento vaya a ser inocuo en el tiempo. ¿A qué nos referimos con inocuo? En las conservas, el mayor riesgo que tenemos es de tener la bacteria el Clostridium botulinum, que es el que da el botulismo. Esta bacteria, a pH menor a 4,6, no puede reproducirse y generar esta toxina que es la que nos intoxica. Entonces, una de las barreras que nosotros le ponemos a este tipo de alimentos, que son alimentos clásicos donde puede haber botulismo, es el pH.
Pero no los escabeches, como les decía recién, por ahí medimos el pH en una zona, nos da bien, pero en otra zona del mismo producto, del mismo frasco, nos da mal, nos da más alto que 4,6. Entonces, solamente medir el pH no nos aseguraría de que estemos en un producto seguro, libre de la toxina. Además, un escabeche de carne, si por ahí han quedado algunas bacterias propias de los alimentos, de las materias primas que nosotros colocamos en el escabeche, muchos de estos microorganismos son proteolíticos, que quiere decir que van y rompen la cadena de proteína que tiene la carne. Al romper esa cadena de proteínas libera aminoácidos, que son los monómeros que conforman esa cadena de proteínas. Y el liberar esos aminoácidos hace que el pH en el tiempo vaya subiendo. Entonces, a lo mejor yo elaboro un escabeche de carne hoy, mido el pH, me da entre 3,5 y 4,2, que es lo que habíamos dicho que estaba bien, lo dejamos a temperatura ambiente, como normalmente conservamos los frascos con escabeche, y el correr de los días, más o menos a partir de los 3 días, empiezan a ocurrir estas transformaciones internas propias, naturales en el alimento, y el pH empieza a subir y supera los 4,6. Y si llega a estar contaminado con el Clostridium, puede empezar a producir la toxina. Y entonces ya el alimento pasa a ser, obviamente, un alimento de riesgo. Entonces, la recomendación que se les da, si ustedes elaboran este tipo de alimentos para consumo en su casa, es, si no la van a consumir dentro de las 72 horas, dejarlo en la heladera. Entonces, al mantenerlo en frío, la bacteria siempre le impide el desarrollo, el no poder producir la toxina, no poder desarrollarse y procrearse. Yo recomiendo que siempre que se elabore vaya a la heladera, pero bueno, por ahí muchos no lo hacen, pero sí o sí, si no lo van a pasteurizar o someter a autoclave, porque en una casa uno no tiene una autoclave, que ya vamos a hablar un poquito más adelante qué es y cómo funciona una autoclave, la recomendación es esa, porque pueden ocurrir estas reacciones que les decía con los microorganismos proteolíticos. Ahora, si ustedes van a elaborar para vender obteniendo el RNE y todo a nivel legal, sí o sí tienen que tener un autoclave, porque el autoclave es el que asegura la inocuidad perfecta de este tipo de alimentos, porque elimina no solo la forma vegetativa de los microorganismos, incluyendo el Clostridium, sino que también elimina la toxina si existe y las esporas. Que la espora es un estadio que tiene el Clostridium que cuando se ve en un ambiente que es medio hostil para él, por ejemplo, un pH ácido, temperaturas altas, pero que no llegan a destruirlo, como si se transformaran en una espora, como que pone una carcasa, y de esa forma se resiste a ese ambiente hostil durante el periodo en el que dure ese ambiente hostil. Entonces, cuando ya se deja de estar en ese ambiente, vuelve a ser bacteria, vuelve a formar la toxina y el alimento, por más que creíamos que estaba inocuo, la bacteria está latente ahí en forma de espora. El autoclave destruye esa espora. Entonces, por eso le digo que es el mecanismo más eficiente para asegurarnos, sobre todo para los escabeches que tienen carne, que vamos a eliminar todo tipo de microorganismos y formas que puedan tener esos microorganismos. Entonces, la diferencia entre un encurtido y un escabeche básicamente es que en el encurtido los alimentos con los que nosotros elaboramos se van a conservar sumergiéndolos en esta solución de vinagre, sal y agua, que van a acidificar muy bien el medio. Va a ser mucho más ácido que un escabeche porque el vinagre es muy ácido. Mientras que en el escabeche, al mezclar vinagre y aceite, ya estamos reduciendo el porcentaje de vinagre, vamos a hacer que el pH sea un poco más alto, entonces un alimento que no es tan ácido, y tenemos entonces que se va a mantener conservado el alimento en esta solución ahora de vinagre, aceite bueno, todo lo que le quieran agregar a ustedes como especias, sal, algunos le agregan vino. Y además que en estos casos la verdura, la carne se cocinan previo a dejarlas en este líquido de gobierno que le llaman, que es donde se conserva. Para el tema de los tomates caseros, las conservas de tomate caseras, mejor dicho, que son un tipo de este tipo de alimentos, de conservas, las recomendaciones que se suelen dar, no vamos a dar recetas en esta charla porque entendemos que ustedes son mejores sabiendo que nosotros de las recetas, entonces solamente vamos a dar estos tips para que ustedes tengan en cuenta al momento de elaborar su propia receta. Con las conservas de tomate casero, como les decía,
La recomendación es que previo a empezar la preparación, obviamente seleccionen tomates que estén limpios, sanos, que no estén podridos, que los limpien cuidadosamente tanto a los tomates como a todos los utensilios o superficies que vayan a entrar en contacto con este tomate que ustedes van a elaborar. Hablando de manos, superficies mesadas, tablas, cuchillos, todo. Las botellas y los frascos que vayan a usar para envasarlos, fíjense que estén sanas, que estén limpias, que no tengan fisuras, porque por ahí una fisura mínima, al haber un pequeño cambio de temperatura, si llega a haber el momento de envasar el tomate en caliente, por ejemplo, meterlo en la heladera, esos cambios bruscos pueden hacer que la fisura se raje más y ya pase a tener un peligro físico de a lo mejor una astilla de vidrio o que se rompa el frasco y pierdan todo el producto. Siempre utilicen tapas nuevas, limpias y comprueben que cierren bien, porque si no cierra bien, podemos a lo largo de su almacenamiento, puede ingresar aire, otras bacterias del ambiente y contaminan o hacen que se produzca alguna reacción dentro del frasco que ustedes no desean y eche a perder el producto. Durante la cocción se hierve durante una hora completa los tomates, contando esta hora desde que empiece el hervor. A partir de ahí empiezan a contar una hora. Si ustedes van a tratar tomate triturado, lo que sí se recomienda es agregar ácido cítrico o vinagre por el mismo objetivo que hablamos recién, acidificar el medio y esto hace que se conserve mejor durante más tiempo, evitando que pueda haber una proliferación si hay Clostridium botulinum y genera alguna toxina. Porque, por ejemplo, en Mendoza había muchos casos de botulismo donde el origen fue una conserva de tomate. Entonces, desde Mendoza justamente hemos sacado esta información que recomiendan agregar, si es tomate triturado, cada 10 kilos de tomate, 10 gramos de ácido cítrico o 200 centímetros cúbicos de vinagre, preferentemente que sea vinagre de alcohol. Se mezcla bien y luego se envasa. Y si se va a elaborar tomates enteros, deberían agregar 20 gramos de ácido cítrico o 400 centímetros cúbicos de vinagre por cada 10 kilos también de tomate. Esos son, o si tienen vinagre, usan vinagre, si no, ácido cítrico. Y después, otra recomendación es no agregar aditivos, o sea, aditivos me refiero no al producto químico, sino a extras como pimiento, ajo, albahaca, cebollas o algún otro condimento que modifiquen la acidez y ya se pierda lo que ustedes hicieron antes de estos, de lo que les dije, de los 10 gramos de ácido cítrico cada 10 kilos o 20 gramos de ácido cítrico cada 10 kilos de tomate entero. Es como que mientras más cosas también le agregan, hay más peligro de que el alimento se pueda llegar a contaminar. Otro tipo de conservas que se pueden elaborar son las dulces, dentro de las cuales están las mermeladas. Que, bueno, la mermelada básicamente consiste en cocinar las frutas con azúcar hasta que se empiece a evaporar el agua y se obtenga esta mezcla espesa que esté ideal para untar. En la mermelada el pH va a depender de la fruta que usan para elaborarla, pero generalmente va entre un 3 y un 4. Entonces ven que es un pH ácido, estaremos dentro de, para el botulismo, un pH seguro. Y acá les dejo, no sé, algunos capaz lo conocen ya este tip para corroborar cuál es el punto donde estaría ya en el punto óptimo de cocción la mermelada, que se llama la prueba del plato, que es enfriar un plato y sobre ese plato frío se coloca una cucharada de la mermelada cuando ya estaría supuestamente lista, se la lleva a un lugar fresco unos minutos y después con una cuchara se le marca un surco en el medio y si ese surco queda separado, entonces quiere decir que ya estaría como en el punto de cocción óptimo porque llegó a la consistencia que uno quiere desear. Si no, se volvería a unir y es como que todavía le falta un poco de cocción porque está bastante líquida todavía. Y otro tip es que muchos lo hacen agregar limón a la mermelada, que ya en breve vamos a comentar cuáles son las ventajas de agregar limón, pero uno de los objetivos principales es reducir el pH para que la pectina que tiene las frutas, que es una fibra, pueda gelificar mejor y esto hace que la mermelada llegue a una mejor consistencia. Además bueno, acidificar el medio como para conservación, pero el acidificar hace que la pectina actúe de esta forma, entonces favorece también a la parte tecnológica de la mermelada. También pueden elaborar mermeladas light,
que el light es o que no le agregan azúcar y le agregan algún edulcorante, o sea, lo reemplazan el 100%, o agregan menos azúcar y agregan un poquito de edulcorante, digamos, lo equiparan como para llegar al mismo dulzor. Al tener menos azúcar, la consistencia de la mermelada light va a ser más ligera, entonces por ahí se usa como para untar en tostadas, postres, no es tan gelatinosa como la mermelada común. Pero si ustedes quieren lograr que esta mermelada light tenga un poco más de consistencia para que se parezca más a la mermelada común, lo que suelen agregar es o gelatina sin sabor o la goma agar-agar, que se compra como un aditivo porque la extraen de algas, es un aditivo muy común utilizado como espesante, o semillas de chía previamente remojadas como para que liberen la fibra, entonces con esa fibra hace como el efecto de la pectina para espesar un poco la mermelada. Después, dentro de las conservas dulces, también tenemos a los dulces propiamente dichos, que estos tienen un poco más de azúcar en relación con la cantidad de fruta respecto comparando con la mermelada. Se cocinan durante lapsos de tiempo más largos, entonces se evapora mucho más el agua y por eso queda más espeso y hasta a veces medio sólido, como son el dulce de membrillo, el dulce de batata, que queda como ese bloque. Acá también el pH del dulce va a variar de acuerdo a la fruta que se use y normalmente está entre 3 y 4,2, salvo el dulce de batata que tiene un pH entre 5,3 y 5,8. Ya es un poco más alto. Entonces, volviendo a lo mismo que venimos diciendo de siempre por el botulismo, si el pH es menor a 4,6, o sea, estamos en un rango de pH que no es peligroso, y encima tiene bastante azúcar, por lo cual ya el azúcar actúa como un conservante para cualquier bacteria. Entonces, estos dulces se pueden conservar en frascos que estén esterilizados en un lugar de temperatura ambiente fresco. Ahora, si el pH es mayor a 4,6, ya habría que llevarlo a heladera. Al igual que si comienzan a comer un dulce y no lo terminan y ya queda abierto, siempre dejen en heladera, no lo dejen a temperatura ambiente. A cualquier producto que ustedes lo abrieron ya perdió su envasado original. Eh, Siempre conserven en heladera porque, como les decía antes, el frío hace que el desarrollo de las bacterias o no se dé o sea muy lento, cuestión que no hace que el producto se eche a perder. Bueno, lo mismo que hablábamos recién de mermelada, para el dulce también puede ser un dulce light, que hace que tenga menos valor calórico. Entonces podemos agregarle o el edulcorante netamente o reemplazar un poco de azúcar por el edulcorante y también si queremos que sea un poquito más firme, porque va a ser un poco más blando que el dulce común, le podemos añadir la goma agar-agar o la gelatina sin sabor. Bueno, un poco lo dijimos ya, la diferencia entre el dulce y la mermelada es que el dulce es mucho más espeso y la fruta ya cocida se va a tamizar o pisar para que quede más homogéneo, entonces el dulce queda más liso, como una sola cosa. Mientras que en la mermelada muchas veces se quiere, a propósito, que se vea la fruta, entonces a veces sí filtran la fruta antes de envasarla y a veces no, dejan los trozos de fruta. De hecho, el artículo que define la mermelada te establece hasta qué porcentaje de fruta puede haber. Entonces está estipulado de que esté la fruta en la mermelada. Bien, el ácido cítrico, que lo hablábamos recién, el por qué agregamos limón a estas conservas, que el limón nos aporta el ácido cítrico. La principal causa por lo que lo agregamos es acidificar el medio, acidificar el alimento, reduciendo el pH, hace que el alimento en sí sea más seguro para que las bacterias no se puedan desarrollar en ese alimento, sobre todo el Clostridium botulinum, que es la bacteria reina en este tipo de alimentos. Después ayuda a conservar el color de las frutas, de las verduras con las que elaboramos esas conservas, porque hace que no se oxiden tan rápido, entonces no se ponen marrones, sino que conservan ese color natural que tienen. Que a la vista, digamos, es una cuestión más de calidad, pero bueno, a la vista queda un alimento mucho más tentador. Mejora también un poco el sabor, porque le da ese sabor tanto al limón o un toque más ácido en caso de usar solamente ácido cítrico y ayuda a la textura por lo mismo que dijimos recién, que al acidificar el medio
ayuda a las pectinas a gelificar y eso hace que quede un poco más firme el alimento en sí. Entonces, resumiendo, aunque parezca que uno lo agrega por sabor, en realidad el principal objetivo es la conservación del alimento. Bien, ahora pasando a otro tipo de alimentos, que son las hierbas deshidratadas, que por ahí usamos la palabra deshidratado o secado como sinónimos, pero por más que son muy parecidos, no son lo mismo. El objetivo sí es el mismo, que es reducir la cantidad de agua que tiene ese alimento, pero lo que cambia es la forma en que vamos a eliminar esta agua del alimento. El deshidratado se elimina el agua mediante un tratamiento de este alimento al calor, pero un calor artificial, que puede ser un aire previamente calentado, una superficie caliente, etc. Mientras que el secado, esta eliminación del calor se hace sometiendo al alimento a un tratamiento, pero natural, en condiciones ambientales, que puede ser exponiéndolo al sol o al mismo viento, por más que sea leve, entonces hace que sea mucho más lento este proceso, pero en cuestión de calidad, el producto al eliminar más lento el agua, mantiene un poco más su textura, entonces por ahí el producto en sí queda más eh, mejor en calidad porque mantiene un poco esta matriz. Mientras que capaz que el deshidratado, más allá que es más rápido, hace que la textura del producto cambie un poco. Y la pregunta del millón es ¿por qué secamos los alimentos? El alimento tiene entre todos sus macronutrientes, que ya vamos a ver cuando veamos la tabla nutricional, el agua, ¿sí? Entonces, entre todos esos macronutrientes y el agua es como todo lo que compone el alimento en sí. Los macronutrientes serían el carbohidrato, la proteína, las grasas, la fibra, el sodio, las cenizas y el agua. Todo eso te tiene que dar el alimento en sí. Esa agua que contiene el alimento puede ser o agua ligada o agua libre. Y el agua ligada es agua que está como atrapada en la matriz del alimento, en esa red de proteínas, carbohidratos que tiene el alimento, atrapa esa agua, que esa agua no la va a perder nunca porque es agua que está ya siendo parte de la matriz. Mientras que el agua libre es el agua que está por fuera de esta matriz, pero forma parte del alimento, y que es el agua que está disponible para que si una bacteria se aloja en ese alimento, una bacteria para sobrevivir necesita agua y alimento, como cualquier ser vivo. El alimento lo va a tener porque tiene un montón de carbohidratos, proteínas, depende del alimento, y el agua va a tomar esta agua libre que tiene el alimento. Entonces, una bacteria obviamente va a preferir un alimento que tenga más agua libre que un alimento que tenga menos o que no tenga agua disponible, porque necesita sobrevivir. Entonces, al secar el alimento, eliminamos esta agua libre y hacemos que este alimento ya pueda permanecer mucho más tiempo en buen estado, porque no va a haber tantas bacterias que lo quieran contaminar para poder sobrevivir. Porque de hecho, si lo contaminan, no van a poder sobrevivir porque no tienen de dónde sacar el agua. Entonces, por ahí, en el caso de las conservas de ustedes, a lo mejor pueden tener una fruta de estación, la cosechan, se deshidrata, entonces con esa deshidratación la pueden mantener por más tiempo hasta poder utilizarla para algún otro tipo de alimento, para darle valor a esa fruta, a esa verdura. Bien, el paso a paso del deshidratado de hierba sería primero seleccionar la materia prima, eliminando todo lo que esté en mal estado, lavarla con agua segura es agua potable, siempre que hablemos de lavar algún alimento es con agua potable, separar las partes que no se pueden utilizar para lo que uno quiere, volver a lavarla bien con abundante agua, después secarla o deshidratarla con lo que ustedes quieran, siempre colocando pequeñas capas muy delgaditas una sobre otra para que el aire justamente pueda tener paso a todas las capas y secarlas por igual, si no algunas van a quedar un poco más húmedas que otras, y después almacenarlas en envases que estén esterilizados. Etiquetarlo y guardarlo en un ambiente seco, a temperatura ambiente, para que no se eche a perder. Bien, entonces, lo que venimos diciendo siempre, desde que arrancó la charla,
la bacteria reina en este tipo de alimentos que son las conservas es el Clostridium botulinum. Ese es el principal peligro que tenemos con estos alimentos y por eso todos los tratamientos, podemos decirlo, desde la elaboración hasta post-elaboración, que es lo que vamos a ver ahora, que hay que hacerle a estos alimentos para evitar que si hay Clostridium pueda crecer y generar la toxina o evitar que se contamine con Clostridium. Esta bacteria, como les dije recién, crece, o sea, le favorecen los ambientes que tienen un pH mayor a 4,6. Además es anaerobia. Anaerobia es que crece en ambientes donde no hay oxígeno o hay baja concentración de oxígeno. Por eso en las conservas, cuando se hace el vacío, si hay Clostridium y el pH es mayor a 4,6, estaría en un ambiente óptimo para que ella pueda crecer y generar la toxina y contamine ese alimento. Después, otro peligro es el sellado incorrecto de los frascos. Esto haría que entre aire o bacterias a ambientes y empiece a generar alguna contaminación microbiana indeseable o que entre aire y a lo mejor sea una bacteria que es aerobia, o sea que necesite ese aire para desarrollarse, se puede empezar a desarrollar por más que uno piense que el frasco estaba envasado al vacío. Estas mismas bacterias pueden generar una fermentación indeseada en el alimento, entonces producirían compuestos que no queremos, que pueden ser contaminantes o no, o darle simplemente mal sabor al alimento, o puede generar que aumente el pH, que disminuya el pH, hay una variación en ese pH que volvemos al Clostridium, al peligro del Clostridium. Y otro peligro importante, por eso es lo que les decía de fijarse que los frascos que vayan a usar no estén rajados, es la rotura del frasco por cambios bruscos de temperatura, que ya vamos a ver por qué puede producir este cambio brusco de temperatura cuando veamos ahora en breve lo que son los tratamientos térmicos para esterilizar este alimento. Entonces, todos estos tips a tener en cuenta es donde usted tiene que poner el ojo al momento de elaborar este tipo de alimentos. Bueno, hablando de lo del pH, como ya les adelanté hace un poco, el pH, como les dije, va de una escala de 1 a 4, de 1 a 6 ácido, 7 es neutro, 8 a 14 es básico o es un alimento que no es ácido. ¿Cómo medimos el pH? Se preguntarán ustedes, estamos hablando de pH, pero ¿cómo lo medimos? Existe un instrumento que se llama pHímetro, que sumergiéndolo en la solución que ustedes quieren medir el pH, larga en la pantallita el valor. O existen, si no, que quizás es un poco más barato, estas tiritas de pH, donde ustedes hay una tarjetita que tiene el patrón para que ustedes vean, de acuerdo al color que se le tiene la tirita que ustedes sumergen en su alimento, lo comparan con el patrón y les va a decir cuál es el valor del pH. Esta capaz no es tan exacta, pero ayuda bastante a tener un rango, aunque sea. Entonces, los pH bajos, o sea, por debajo de 4,6, como dijimos recién, va a impedir el desarrollo de las bacterias peligrosas como el Clostridium y de cualquier bacteria en general, sino que, bueno, el Clostridium nosotros acá no tenemos como al que más cuidado le tenemos que tener. Y además preserva la calidad del producto porque influye su textura, como les dije recién, el sabor, el color, todo lo que es en cuestión de calidad. Por eso es importante esta medición del pH y si ustedes elaboran este tipo de alimentos y lo quieren vender, sería importante que tengan alguno de estos instrumentos, o el pHímetro o las tiritas de pH. Después existe otro instrumento que es para medir los sólidos totales contenidos en una solución que se llama refractómetro. El refractómetro, ahora les muestro un videito de cómo se usa, pero básicamente tiene una tapita donde ustedes colocan como en un prisma la muestra, unas gotas de la muestra de que quieren medir, por ejemplo, la mermelada, ponen unas gotas en la mermelada, lo dejan actuar un ratito y después lo ponen a la contraluz y se ve la escala como la que está en el dibujito, cuál es el valor que tiene de sólidos disueltos. Este aparatito nos sirve para medir índice de refracción, que son los grados Brix, que es para medir el azúcar disuelta en la solución, que normalmente las mermeladas se les mide los grados Brix que tiene para ver si llegó a la cocción adecuada. Después tenemos densidad específica, porcentaje de sal, etcétera. Y básicamente en general es sólidos totales. Bien, el que hace de un aparato
¿Cómo? Perdón, Marianela, ahí cualquier cosa vos podés escribir en el chat, así seguimos con la charla y al Ah, finalizar retomamos. Perdón, María, entonces no, no hay te abro problema. ahí un micrófono. Yo ahora, miren, les pongo un videito y ahí van a ver cómo se usa. Mm, A ver. Uy, saqué todo. Perdón. Bueno, eso como para que ustedes se den una idea, es simple, pero bueno, capaz que a lo mejor explicándolo en palabras no era tan imaginable, es para que ustedes lo conozcan. Bien, y acá tenemos el autoclave, que es yo creo que el instrumento más importante y principal si ustedes quieren elaborar conservas para vender al público. El autoclave es un equipo que le va a aplicar calor húmedo a alta temperatura a la muestra, al alimento, o sea, ustedes van a poner el frasco ya con el alimento en sí. La temperatura a la que trabaja es entre 121 y 134 grados y presiones que van de 1 a 2 bar. Y va a estar el alimento actuando en esa presión y temperatura durante 15 a 20 minutos. Y el objetivo, que es aplicar a estas presiones, la temperatura que se puede aplicar es mucho más alta, por eso llega a 121 y 134 grados. Entonces va a destruir la espora del si hago botulismo, le destruye la espora, que es lo que queremos llegar. Yo les explico hace un rato. Quizás un pasteurizado te elimina la bacteria, pero no te eliminaba esta espora. Y si la bacteria esporulaba, después con el tiempo volvía a su estado de bacteria y empezaba a producir la toxina, entonces estábamos en la misma situación, un alimento contaminado con Clostridium. Em, cuando, sobre todo cuando son alimentos no son ácidos, como son las conservas de carne, sobre todo, a lo mejor no tanto un encurtido, el encurtido ya es muy ácido de por sí, pero cuando está el aceite pasan estas cosas que le decía que el pH puede aumentar, entonces ya sería un alimento que está en riesgo, por lo cual nosotros de la elección de alimentos, cuando vamos a habilitar un alimento de estos, sí o sí tienen que tener un autoclave. En el caso de ustedes, digamos, si van a empezar a elaborar, como advertencia, es que nunca hagan alguna conserva de baja acidez sin un autoclave, salvo que lo vayan a consumir ustedes en su casa en ese día, a lo mejor, que ya al haberlo hecho un pasteurizado, elimina la bacteria y no pasa nada. No se va a poder empezar a reproducir de nuevo los días. El tema es cuando lo venden, por lo que le decía hace un rato, que pasan varios días hasta que la persona lo compra, después que lo consume, entonces todos esos tiempos van haciendo que si la bacteria está, empieza a desarrollarse. Algo muy importante es que el baño María no es suficiente para esterilizar las conservas de carnes, pescados, caldos, legumbres o vegetales no acidificados. Sí mata las bacterias en general, pero no mata la espora, que es lo que nosotros queremos en este tipo de alimentos. Y bueno, el sellado de los frascos, cuando usted lo van a colocar en el autoclave, lo tienen que cerrar. Primero, antes de meterlo al autoclave, tienen que cerrarlo bien hasta que haga tope.
porque en el autoclave, al someter a presión y temperatura el alimento, genera un vapor interno, una presión interna en el frasco que si no está bien cerrada la tapa, hace que salte y pierdan ustedes todo el alimento. Cuando sacan el producto del autoclave, vuelven a cerrarla, le hacen otro ajuste porque por ahí al hacer el vacío, o sea, el calor, los cambios de temperatura que se generan dentro del autoclave, hacen que la tapa por ahí se afloje un poco, sin saltar, pero se afloje un poco y ahí es el vacío. Entonces, cuando ustedes lo sacan, vuelven a cerrar la tapa y ahí ya queda completamente hermética, porque si no puede pasar lo que les decía antes, de que queda abierta, puede entrar aire, pueden entrar otras bacterias y es un producto que se puede volver a contaminar. Bien, acá les voy un videito para que ustedes conozcan un autoclave. Este es más o menos un autoclave de tamaño chico que suelen usarse en laboratorios por ahí o plantas pilotos. Tiene una rejilla en la base para apoyar ahí los frascos. Ve que tienen agua, le colocan agua. Lo que tiene de bueno es que pueden poner varios frascos por tanda. Aparte son 15, 20 minutos nomás lo que demora el tratamiento en sí. ¿Ves? Ahí controla que estén bien cerradas las tapas. Hace un segundo piso con esa otra rejilla, entonces puede colocar otra tanda más de frascos. Siempre el agua porque es un calor húmedo lo que le aporta el autoclave. Ahí lo cierra y lo ajustan con las mariposas que tienen en los costados. Ahí está. Y ahí lo ponen a funcionar. Bueno, uy, se me sale. Bueno, entonces en el autoclave, sí o sí, cuando son conservas con un pH más alto. Y otro método de tratamiento térmico que se puede usar, que pueden hacerlo más casero, es el pasteurizado, que esto es un proceso térmico también, pero en este caso calentamos las conservas envasadas a una temperatura controlada que más o menos a los 100 grados llega porque es en agua. El agua, si no es a presión como el otro, a temperatura ambiente a 100 grados llega durante un tiempo aproximado entre 20 y 40 minutos, depende del tamaño de los frascos. La pasteurización destruye la forma vegetativa del microorganismo, no la espora, por eso la diferencia entre la pasteurización y el autoclave, pero como les decía recién, si ustedes lo van a consumir en su casa, lo pasteurizan a una olla hacia presión, como
a baño María y lo pueden consumir en esos días y dejarlo en la heladera para que evitemos todo tipo de proliferación de microorganismos que pueden haber quedado vivos. Este tipo de tratamiento térmico va a ser seguro para conservas que sean ácidas, un pH menor a 6, a 4,6, porque en estos pH no puede sobrevivir el Clostridium, que es lo que más le tememos. Y los alimentos de baja acidez, como son los que te llevan carne o vegetales no acidificados, las legumbres, la utilización de esta olla a presión no va a suplantar el autoclave, que es lo que les dije recién también. Es importante que graben eso porque es una diferencia abismal, digamos, en la seguridad del alimento. Uno elimina el Clostridium y el otro no. Bien, una vez que ustedes ya elaboraron su producto y lo quieren vender fuera de su ejido municipal o lo quieren vender a su municipio, pero al público, o sea, no para ustedes en su casa, tienen que etiquetar este alimento. ¿Para qué etiquetamos un alimento? Ustedes piensen que ustedes van a comprar algo como consumidores y no saben quién lo elaboró, no saben qué tiene, no saben qué es. Entonces, ¿lo van a comprar o van a mirar por otro lado? El etiquetado básicamente es la comunicación que hay entre el elaborador y el consumidor. El elaborador, además de hacerse responsable de lo que hizo, pone toda esa información en el etiquetado. Entonces va a poner el nombre del producto, los ingredientes, que nos va a ayudar a saber qué estamos comiendo, el contenido neto, que nos dice qué cantidad tiene del alimento ese envase, la fecha de elaboración y sobre todo la de vencimiento, que eso es sumamente importante para nosotros saber si un alimento no les ha pasado una vez de ir a comprar algo y justo ver decir, che, esto está vencido. Igual lo reclaman al dueño del súper, del lugar donde están comprando, porque puede pasar que se les pase, pero bueno, el alimento si tiene una fecha de vencimiento es porque hasta esa fecha estamos seguros de que va a estar bien, después ya no es seguro. Y además, hay alimentos que obligatoriamente tienen que tener el modo de uso para que uno sepa cómo prepararlo, porque si no quedamos con por ejemplo, una premezcla para preparar una torta. Si no nos dicen cómo lo preparamos, yo no tengo cómo saber cómo llegar de ese polvo a tener la torta. Y el modo de conservación, que esto es sumamente importante, que el elaborador lo coloque bien. De hecho, el elaborador hace pruebas para ver cómo sería el modo de conservación y cuánto tiempo dura el alimento con ese modo de conservación. Y es sumamente importante que nosotros como consumidores responsables respetemos lo que dice el envase del modo de conservación, porque si no el alimento nunca va a llegar a su fecha de caducidad en buen estado. Por ejemplo, una mayonesa, yo la compro cerrada en su sachet, está pasteurizada, está todo bien, puede estar a temperatura ambiente envasada con ese envase así tal cual como vino de la fábrica. Ahora, yo la abro, pongo en mi sanguchito un poco de mayonesa y la dejo en la mesada una semana, esa mayonesa se va a poner fea, porque yo no vi que en la parte de atrás decía modo de conservación, mantener a temperatura ambiente. Una vez abierta, conservar en heladera. Y muchos te ponen y consumir dentro de los 3 días, 7 días, o sea, ya te están avisando todo eso porque saben que cuando vos abriste el envase, ya el microambiente que hay dentro del envase cambia y entonces todo lo que pasa ahí adentro ya no lo podemos manejar. Entonces, es muy importante que tanto ustedes como elaboradores declaren cómo se debe conservar su alimento para que después no reciban quejas cuando en realidad ustedes no tuvieron la culpa, sino que el que lo consumió no hizo la tarea bien. Y si ustedes son consumidores, que respeten lo que dice el elaborador, porque bueno, por algo lo puso. Bueno, otra de las formas, bueno, sí, conservar un lugar fresco y seco, son varias las leyendas que pueden encontrar. Yo ahí les digo una como la más completa, pero todo depende del alimento, obviamente. Después, bueno, el contenido neto, que ya un poco lo dijimos recién, nos va a decir la cantidad de ese alimento que está en el envase y podemos encontrarlo como con las frases contenido neto, peso neto o la abreviación CONT neto. Esta información siempre está en la cara principal del envase. Después tenemos la identificación de origen. Todo esto que yo les estoy contando, todos estos títulos que les voy diciendo, son obligatorios. El Código Alimentario Argentino en el capítulo 5
detalla todo lo que la etiqueta del envase tiene que tener obligatoriamente. Y algunas cosas te dice que lo tiene que tener en la cara principal sí o sí, como son la denominación, la marca, el contenido neto. Entonces, es importante que si ustedes van a inscribir su producto a nivel municipal o a nivel provincial nacional, lean este capítulo 5 y vean todo lo que es obligatorio, porque si no puede que su producto a lo mejor lo decomisen porque le falta información y ustedes en realidad no saben que tiene que estar. Bien, la identificación de origen es otra información que tiene que estar obligatoriamente, que básicamente es de dónde viene este alimento, quién lo hizo. Tenemos que colocar el país de origen, en el caso nuestro que elaboramos productos acá, va a decir Industria Argentina o IND Argentina, y después tiene que tener el nombre del titular del alimento y el nombre del elaborador o fraccionador. ¿Por qué aclaro esto? Porque pueden ser personas distintas, pueden ser dos empresas distintas. A lo mejor ustedes elaboran mermeladas y quisieran elaborar conserva, un escabeche, pero no tienen en su empresa un lugar para poder hacerlo, entonces le piden a otra empresa que les elabore el escabeche, pero siendo titulares ustedes. Ustedes tienen que poner su marca, todo. Entonces, por eso se hace esta diferencia. El titular tiene que aparecer el nombre de la firma, ya sea unipersonal o una sociedad, y la dirección legal que tenga esta firma. Mientras que con los datos del elaborador puede aparecer o el nombre, dirección, todo completo, o simplemente el RNE y RNPA. RNE y RNPA sí o sí tienen que estar, la otra información puede estar o no. Si no tienen RNE o RNPA, porque están inscritos a nivel municipal, tiene que estar esa habilitación municipal. Tiene que haber un registro de que ese producto está habilitado por algún organismo. Para el caso de los lácteos, Córdoba particularmente tiene la potestad de inscribir alimentos lácteos y les da un RNE, un RNPA y un número de XF. Entonces, si ustedes ven un queso, un dulce de leche que tiene RNE, RNPA y XF, es porque se inscribió en Córdoba y tiene que tener sí o sí esos tres números. Hay provincias que SENASA no le dio esta potestad, entonces simplemente si quieren vender a nivel nacional, tienen que tener el número de SENASA. ¿Sí? En el caso de Córdoba, como le dije recién, con el XF ya podrían vender el alimento lácteo ese a nivel nacional. Y ahora, si la empresa quiere exportar los alimentos lácteos, sí o sí tienen que tener SENASA. Ahí ya pasa a actuar ese organismo de control que es SENASA a nivel internacional. Con el caso de los cárnicos, alimentos cárnicos o derivados de origen animal, para tener tránsito a nivel provincial, tienen que tener RNE, RNPA y un FCH o un número del Ministerio de Bioagroindustria de la parte de ganadería. Y si ese producto se quiere vender a nivel nacional, ya pasa a actuar SENAS. Con los cárnicos ya es distinto, pero yo les digo esto simplemente para que ustedes estén alertas y sepan que existen todos estos organismos y depende de qué producto elaboran o quieren elaborar y cuál quieren, qué tránsito quiere tener este alimento, es a dónde se tienen que dirigir para inscribirlo. Bueno, un poco lo que les dije recién, la fecha de vencimiento es algo obligatorio que tiene que estar, porque el consumidor tiene el derecho de saber hasta qué fecha ese alimento va a estar en condiciones aptas para consumirlo. La fecha de vencimiento tiene que cumplirse. Ese producto tiene que estar apto para el consumo hasta el día que dice la fecha de vencimiento o hasta el último día del mes que dice la fecha de vencimiento. Porque, por ejemplo, una mermelada, si tiene 2 años de vigencia, no le pones el día, mes y año en la fecha de vencimiento, le pones el mes y el año nomás. Cuando son menos de 30 días, creo, el vencimiento, ahí sí le pones día, mes y año. Pero la fecha que dice ahí se tiene que cumplir. Entonces el elaborador debe haber hecho pruebas previas para saber que el alimento hasta esa fecha está apto a consumo. Las leyendas que se pueden colocar para informar la fecha de vencimiento pueden ser, esto está dado así tal cual en el Código Alimentario Argentino. Consumir antes de, válido hasta, validez o la abreviatura VAL, vence, vencimiento o la abreviatura BTO o la abreviatura VENS, y si no, otra es consumir preferentemente antes de.
A veces ponen esta leyenda seguida de la fecha de vencimiento o esta leyenda seguida de alguna frase que hace referencia a en qué lugar del envase está la fecha de vencimiento, porque a lo mejor el envase, por toda la información que tiene, le es complicado poder poner toda la información junta, entonces ponen, por ejemplo, vencimiento, ver al dorso del envase o ver en la cara superior del envase. Entonces ustedes se tienen que ir a la cara superior y ahí lo van a Una encontrar el servilleta de vencimiento. papel. Un pedazo O de muchas papel. veces porque lo etiquetan con alguna máquina que solamente les pone la fecha de vencimiento en ese lugar y bueno, no les queda otra. Bien. Otra de las cuestiones obligatorias, que esta puede estar en la parte, digamos, si es un envase de dos caras, la lista de ingredientes puede estar en la cara trasera. El listado de ingredientes debe enumerar todos los ingredientes que tenga ese alimento en orden decreciente, de acuerdo al porcentaje en el que están, en orden decreciente. Al final del listado de ingredientes se listan los aditivos. El aditivo se puede listar, se debe de listar primero, con la función que tengan, por ejemplo acá, acidulante, puede ser una abreviatura que está en el código también, si tienen poco espacio para ponerlo, y dos puntos seguidos del nombre del aditivo o el número de INC, que es un número que ya determina a ese aditivo particularmente, que también está todo en el código. Pero es para que ustedes sepan, si ven, dice INC 352, por ejemplo, bueno, eso hace referencia a un aditivo en particular. Y ahí termina el listado de ingredientes, tienen que aparecer los alérgenos. ¿Qué son los alérgenos? Son grupos de alimentos que hay personas que consumen, que si consumen estos alimentos le puede generar un problema de salud. Entonces, es obligatorio que si el alimento tiene algún ingrediente que pueda contener este alérgeno o que tenga ese alérgeno o el ingrediente o como ingrediente tenga algún alérgeno, lo tiene que poner así bien grande, seguido del listado de ingredientes, en negrita, para que una persona alérgica pueda saber que ese alimento tiene ese alérgeno y por lo tanto no consumirlo. Los alérgenos son, un grupo es el trigo, centeno, cebada, avena o sus cepas híbridas y derivados, los crustáceos y derivados, los huevos y derivados, el pescado y los derivados, maní y derivados, soja y derivados, leche y derivados y las frutas secas. Entonces, si ustedes elaboran un alimento que tenga una pasta de maní, por ejemplo, tienen que declarar los ingredientes de la pasta de maní y contiene maní, al último. En el Código Alimentario Argentino se identifican, digamos, se explica cómo se tienen que declarar estos alérgenos y es, por ejemplo, en este caso, si contiene maní, particularmente en su forma, tienen que poner contiene maní o contiene, en ese caso, como en el ejemplo, leche, contiene huevo, o pueden declarar contiene derivados de, por ejemplo, tiene harina, entonces declaran contiene derivado de trigo, que la harina viene del trigo, pero no es el trigo en sí. Y si ustedes elaboran en un mismo lugar un alimento que no tiene alérgenos, pero también elaboran otro alimento que sí tiene un alérgeno, por más que ustedes hayan limpiado, hayan desinfectado bien y crean que está todo libre de ese alérgeno, pueden declarar en este alimento que no tiene el alérgeno que puede contener el alérgeno, por ejemplo, maní, sigamos con el maní, o derivado de maní, presentando, cuando ustedes inscriben el producto, una declaración jurada que en su explicación tienen que tener la frase que habiendo aplicado la buena práctica de manufactura, ustedes no quieren, no se pueden asegurar 100% de que no existan trazas de maní, por lo tanto, este alimento no esté contaminado por contaminación cruzada con maní. Entonces, prefiero declararlo para evitar cualquier problema y que a lo mejor una persona alérgica lo consuma y esa mínima traza que quedó en la mesa de maní del alimento anterior me haya contaminado este que estoy elaborando ahora y bueno, ahí se hace la contaminación. Entonces, se da la opción también de declarar que puede contener algún alérgeno, pero siempre que al momento de inscribir este producto para tener el RNPA, se presente esta declaración jurada donde ustedes digan el por qué puede contenerlo. Si no, imagínense que la gente pone a lo mejor un listado interminable de alérgenos por las dudas para protegerse,
pero en realidad no sería cierto y nadie podría comer nada porque todo podría estar contaminado con algo. Entonces, por eso la justificación de que tienen que presentar una declaración jurada donde digan que realmente por qué puede estar ese alérgeno presente. Bien, después está la información nutricional, que seguramente la tienen vista. La información nutricional a partir del año 2006 fue obligatoria en el etiquetado. Su objetivo es informar al consumidor, como les había dicho al principio de la charla, qué nutrientes tiene este alimento para que el consumidor pueda decidir qué comer, básicamente. También, si es, por ejemplo, un deportista o una persona que es diabética o una persona que tiene que adelgazar, pueda también elegir entre dos productos viendo esta tabla nutricional de uno y otro, a ver en su dieta, en lo que aspira esa persona para su salud, qué comer y qué no. Por eso entonces los beneficios son facilitar la comparación entre productos, ayuda a personas con dietas especiales y promueve la transparencia y la seguridad alimentaria. Ustedes van a ver que en la información nutricional se va a listar eh, lo- la- el valor calórico, que puede estar declarado en kilojoules y en kilocalorías. Después, los carbohidratos, ahora se diferencia el carbohidrato y también se declara los azúcares totales y los azúcares añadidos, por los octógonos que ya vamos a ver en la que viene, creo. Después declaran grasas totales y discriminan de esas grasas totales, grasas saturadas y grasas trans. Todo esto sí o sí tiene que estar en la tabla. Fibras, proteínas y sodio. El colesterol es aquí estaba ahí en el ejemplo, es si declaras algo tenés que declarar colesterol, pero no es obligatorio 100%, es de acuerdo a qué declares de las otras cosas, al igual que las vitaminas, todo eso. Lo obligatorio es energía, carbohidratos, azúcares totales y añadidos, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, proteína, fibra y sodio. Y van a ver que las tablas nutricionales tienen una porción por envase, perdón, una porción y tiene una medida casera. Esto está estipulado en el Código Alimentario Argentino, en este capítulo 5, que es lo que habla todo del etiquetado. Cada alimento tiene una porción dada y esa porción hace referencia a una medida casera. La medida casera es un utensilio que tenemos, puede haber en tu casa que permite medir esa cantidad. Por ejemplo, normalmente 5 gramos se miden con una cucharadita de café con leche, 20 gramos creo que de harina, es como una cucharada de azúcar, de sopa, perdón. Entonces son medidas caseras que hacen esa cantidad de gramos que te dice la porción. Entonces, por ejemplo, si ustedes elaboran mermelada, van al capítulo 5 y se ven cuál es la porción que le corresponde declarar para la mermelada. Y ahí les va a decir, a lo mejor, esto que les digo, 5 gramos, una cucharadita de té. Entonces declaran eso en la tabla nutricional. Y la porción, ¿cómo la mide el código? ¿Por qué pone para cada producto un valor? La porción la toma como la cantidad media del alimento que debería ser consumida por personas sanas mayores a 36 meses de edad en cada ocasión de consumo con la finalidad de promover una alimentación saludable. Por eso, cada alimento que más o menos mantiene como una composición química va a tener una porción para que el consumidor, un consumidor normal, esté con esta dieta. Bien, esto del etiquetado frontal surge en el 2021, si no me equivoco. Se suma a lo que es el rotulado obligatorio los sellos, estos de advertencias, que lo que hacen es alertar al consumidor a que el alimento que está por consumir tiene un exceso de nutrientes críticos. Los nutrientes críticos son azúcares, sodio, grasas saturadas, calorías, edulcorantes y cafeína. Entonces, ustedes, de acuerdo a la tabla nutricional que tengan en su producto, pueden entrar a la calculadora de ANMAT, que ahí está la página, le hace poner la porción y la composición química de la tabla, lo que les dice la tabla nutricional, y solo esta tabla les va a decir qué octógono les corresponde poner a su alimento.
Obviamente, por ejemplo, si tienen una mermelada light y le agregaron edulcorante, van a tildar que tiene edulcorante y ya solo les va a aparecer el sello de edulcorantes, al igual que la cafeína. Nosotros en la dirección de alimentos tenemos todos los trámites online para que ustedes más o menos vayan conociendo un poco. Se hacen por CIDI y cuando ustedes van a escribir un RNPA, o sea, un producto, cargan la composición química, que es la cantidad de cada nutriente que tiene el alimento en 100 gramos de alimento, y solo el sistema, luego colocando la porción, les va a armar la tabla nutricional y ustedes con esa tabla nutricional van a esta página y pueden obtener los octógonos que les corresponden a su producto, para que no se asusten de los cálculos que tienen que hacer. ¿Lo pueden hacer manualmente? Sí, son todos cálculos matemáticos, pero bueno, ya se hizo ese sistema con todos esos cálculos en el sistema, así ustedes directamente cargan la información y ya se los tira. Bien, una vez que ya tienen el alimento listo, envasado, todo pasteurizado o en autoclave, colocan su rótulo, todo, ya está todo listo, lo van a almacenar, suponiendo que sea para consumo directo de ustedes o para vender a personas. La mayoría de estas conservas se almacenan en un lugar fresco, seco y oscuro, pero una vez que se abre el envase, la tienen que guardar en un lugar fresco, en una heladera, por lo que les dije recién, de que ya cambie todo el microambiente del interior del envase. Y la duración de cada producto, como vimos recién, es variable, depende de la composición que tiene ese producto, qué tiene de conservantes y qué no, entonces va a variar el lapso de aptitud. Eso lo pueden ustedes medir de manera casera, dejándolo en las condiciones que ustedes crean que es adecuado almacenarlo, y lo van viendo cada ciertos días a ver si está todavía apto para el consumo. Pueden hacer algún análisis microbiológico si lo creen adecuado, y ven qué parámetros se modifican, entonces hasta que no se modifican los parámetros se podría consumir. Y ya cuando ya están modificados, bueno, ya cambiaría el producto y no se podría consumir. No importa que sea que a lo mejor se forme una bacteria peligrosa, a lo mejor crece un moho o a lo mejor se puso un sabor más rancio, entonces ya no está bueno para comerlo. O sea, son distintos parámetros que ustedes creen que hacen que su alimento ya no sea apto a consumo. Como para recordar lo que les había dicho al principio, a partir de las 72 horas, si el Clostridium estuvo esporulado, a partir de las 72 horas, esa espora puede germinar y volver a producir la toxina. Entonces, por eso lo importante es de que si elaboran conservas de baja acidez, no las dejen a temperatura ambiente. Lo ideal es que se coloquen en autoclave para eliminar las esporas, pero si las van a hacer a nivel casero para comerlas ustedes, o las consumen antes de esas 72 horas, y si no, ya por lo menos las mantienen en la heladera para evitar que este Clostridium pueda empezar a producir la toxina. Bien, nosotros cuando hacemos las auditorías para poder habilitar un establecimiento que elabora alimentos y que quiera vender esos productos fuera de su ejido municipal, una de la documentación que les pedimos es el carnet manipulador de alimentos, que es obligatorio desde el año 2021. En el artículo 21, el Código Alimentario Argentino exige que toda persona que esté en el establecimiento en contacto con el alimento tiene que tener el carnet manipulador. Con toda persona nos referimos al elaborador, al director técnico, al titular. Por más que el titular no elabore el producto, va y está en una oficina, el titular tiene que principalmente tener el carnet manipulador porque es el ejemplo a seguir. El transportista que lleva este alimento para los distintos lugares donde se va a vender. Eh, la persona que va a hacer mantenimiento. Cualquier persona, porque todos tienen que saber que en ese lugar se elaboran alimentos y qué recaudos tienen que tener para respetar las buenas prácticas de manufactura. Este carnet lo otorga la Dirección de Alimentos o los municipios y comunas que hayan sido reconocidos oficialmente como organismos capacitadores y emisores del carnet. Actualmente deben quedar muy pocos municipios y comunas que no se han adherido.
Eso deberían llegarse en tal caso que ustedes lo quieran gestionar, se llegan a su municipio o comuna y consultan, y si ellos le dicen que no, pueden llegarse a la comuna o municipio vecinos, también es válido. Este carnet se otorga con una validez de 3 años. Para que se los den, tienen que hacer un curso que dura 7 horas. Nosotros, por ejemplo, en la Dirección de Alimentos se da en 3 días, donde en el último día es 1 hora más de la clase más el examen. Aprobando el examen, bueno, después ya se paga la tasa y se emite el carnet. El carnet es intransferible porque va a salir con la foto de ustedes, su nombre y la fecha de vencimiento, que es de los 3 años desde que se emitió. Entonces, antes de los 3 años, ustedes tendrán que volver a hacer este examen para renovarlo y tenerlo por 3 años más. Otra de las cosas que se evalúan en la auditoría es obviamente la higiene del lugar donde se está elaborando el producto, no solo la cuestión edilicia, que todo esto está en el capítulo 2 del Código Alimentario Argentino, sino también la cuestión de higiene, ¿no? Higiene personal, vemos que las personas que están elaborando usen la indumentaria adecuada, que sea exclusiva para el lugar de trabajo, que usen cofias, por más que tengan pelo corto, que sean pelados, tienen que usar cofias, porque nosotros en el cuero cabelludo tenemos la bacteria Staphylococcus, que es una bacteria que la tenemos por más que estemos sanos, pero si la transferimos al alimento que estamos elaborando por tocarnos la cabeza, la cara o alguna parte del cuerpo, ya en el alimento se puede empezar a reproducir a niveles que ya pasan a no ser sanos y contaminan el alimento. Si tienen cabello largo, se lo tienen que tener recogido, uñas cortas, nada de maquillajes, nada de cremas, nada de alhajas, todo eso son focos de contaminación que van al alimento. Después la higiene de todo lo que ustedes utilizan para la elaboración, las superficies, los utensilios, las repasadores, trapos, lo que tengan para usar y limpiar, todo tiene que estar en perfecto estado de higiene porque si no estarían como contaminando de un lugar a otro. Para la higiene de los utensilios pueden hacer una solución de alcohol al 70%, que es el alcohol medicinal, colocan 3 partes de ese alcohol por 1 parte de agua. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren elaborar 1 litro de esta solución de alcohol al 70%, tendrán que colocar 750 mililitros de alcohol medicinal y 250 mililitros de agua. O 3 vasos de alcohol, 1 vaso de agua, si quieren tener como medidas para llenar una botellita con esta solución. Y siempre que elaboren una solución de alcohol al 70% o lo que sea, etiqueten ese envase porque a lo mejor viene alguien que no sabe y más allá de consumirlo él, lo puede volcar en algún lado donde esté el alimento, lo que sea, y produce una contaminación química. Entonces, con esta solución del alcohol, ustedes limpian con algún desengrasante, lo que sea, para sacar la suciedad, y después pueden rociar con este alcohol al 70% que hace que se eh, desinfecte la superficie. Bueno, no almacenar productos de limpieza junto con los alimentos, siempre tendrán que estar separados en un armario aparte, y lo ideal es que esté bajo llave y que esa llave la maneje una persona responsable para evitar esto de que cualquier persona tenga acceso y pueda generar alguna contaminación sin querer. Evitar contaminación cruzada, esto se evita utilizando utensilios para a lo mejor se elaboran carne cruda y cocida o verduras y carne, usar utensilios por separado para cada cosa, así no van llevando bacterias de un alimento a otro. Lavar bien los vegetales que vayamos a utilizar como materia prima, aunque los pelemos previo a usarlos, no importa, porque si la cáscara está contaminada, nosotros al pelarlo vamos pasando la contaminación al interior de esa fruta o vegetal y estaríamos haciendo las cosas al revés. Para la desinfección de las frutas se puede usar hipoclorito de sodio, o sea, la lavandina, pero sí o sí tiene que ser una lavandina que sea apta para alimentos, que eso lo dice la etiqueta. Entonces ustedes, previo a usarla, fíjense que la etiqueta diga apta para alimentos. La solución que pueden hacer para sumergir estas frutas o verduras para desinfectarlas es 1 cucharadita de la lavandina, que serían 5 mililitros, en 1 litro de agua. Entonces, hacen esta solución, colocan ahí la fruta o verdura, la dejan actuar entre 5 o 10 minutos y después la enjuagan con bastante agua, agua potable, para eliminar todo el resto de esta lavandina.
Cuando son productos de hoja, tienen que separar hoja por hoja y lavar hoja por hoja y después sí desinfectarlas sumergiéndola en la solución esta de lavandina con agua. Y después, obviamente, siempre enjuagarla bien para lo mismo de recién, evitar que queden restos de lavandina que, bueno, puedan producir una contaminación química. Sí es importante que no usen ni jabones ni detergentes, o también hemos visto que usan Raid o cosas de productos sanitarios que no están autorizados para usar en empresas de alimentos porque si quedan algún resto en la superficie que donde después ustedes van a elaborar alimentos, pasan a ser contaminantes. Entonces siempre es importante que usen productos químicos que sepan que estén autorizados para la industria alimenticia. Tiene que tener alguna autorización de SENASA o del Ministerio de Salud que hace que lo autorice para ese uso. Bien, y después con el tema de los envases, bueno, las tapas siempre tienen que ser nuevas, porque bueno, por más que parezca que esté bien, por ahí no cierra bien, se abren y pasa toda la contaminación que venimos hablando desde el principio. Entonces, las tapas siempre nuevas, y si alguna no cierra bien, se descarta. Y los frascos, por ahí se pueden reutilizar los de vidrio, que el vidrio es el material por excelencia para lo que es inocuidad, porque no transmite no migra ningún material que tenga, digamos, es lo más inocuo. Tiene el riesgo de la rotura, obviamente, pero bueno. Entonces, si van a reutilizar un frasco de vidrio, es importante que lo laven bien con agua caliente y un detergente habilitado. Los colocan boca arriba en una olla que en el fondo le colocan un trapo o una rejilla. Recuerden que yo les había dicho por el tema del cambio de temperatura brusco. En la base de la olla va a estar muy caliente porque es donde está la llama. Entonces, si ustedes colocan una rejilla o un trapo, esto hace que no le dé tanto golpe de temperatura y se les puede quebrar el frasco adentro de la olla. Entonces, el frasco lavado lo colocan en las ollas boca arriba, los tapan con agua y los dejan hervir 10 a 20 minutos. De nuevo lo mismo, cuando rompen a hervor el agua, de ahí empiezan a contar los 10 a 20 minutos. Después sacan los frascos con pinza, porque van a estar calientes básicamente, y para no volver a contaminarlos con su mano, y los dejan boca abajo sobre algún paño o alguna rejilla que esté limpia para que se puedan secar bien y se enfríen. A partir de que el frasco está esterilizado de esta forma, lavado, desinfectado todo, bueno, obviamente para empezar a enfrascar, ustedes, en manipuladores, tienen que estar también en perfecto estado de higiene, con la cofia, con todo lo que venimos hablando, y además manos limpias, utensilios que vayamos a utilizar limpios, superficies limpias. El llenado de los frascos se hace con el producto en caliente y se le deja un espacio entre donde termina el líquido de gobierno, digamos, el producto de ustedes, y el final del frasco de más o menos 1,5 cm o 2 para que pueda hacer este efecto de expulsar los gases y hacer el vacío al momento de hacer el autoclave o la esterilización del producto en sí ya enfrascado. Si no se queda muy al borde, esta presión puede hacer que se rompa el frasco. Siempre se le deja ese espacio para hacer estos cambios de presiones que sufre el producto finalmente. Y después de que ya colocan todo, cierran el frasco y prueban que la tapa cierre bien. ¿Se acuerdan que les dije antes de meterlo al autoclave, sobre todo que le da mucha presión? Se fijan que cierre bien. Si cierra y se les vuelve a aflojar, y esa tapa está falseada ya, entonces no serviría porque se va a terminar saliendo o va a terminar entrando aire, alguna bacteria. Entonces esa tapa la descartan y prueban con otra. Y finalmente lo llevan a autoclave o a hacerle una pasteurización. Después lo etiquetan con todo lo que ya les dije anteriormente, toda la información que tiene que tener etiqueta, y lo colocan en el almacenamiento de acuerdo a lo que ustedes sepan corresponde para su producto. Puede ser un lugar fresco, oscuro a temperatura ambiente o refrigerado. Y señales de alerta para ustedes como consumidores. Posterior a que ustedes elaboraron esto o que ustedes van a comprar otro producto elaborado por otra persona, si la tapa de un producto en conserva está abombado, o sea, está para arriba, tapa o una lata o un frasco, ¿no? Está bombada para arriba o no hizo bien el vacío, no lo consuman, porque si no hizo bien el vacío se puede haber desarrollado cualquier otro microorganismo y no es un producto apto. Y si está bombada,
el Clostridium, cuando empieza a producir su toxina, que es lo que nos intoxica, que es lo que no tenemos que consumir, elimina gases. Entonces, esos gases hacen que las latas se hacen presión en la lata y la lata se abomba por la tapa del frasco. Entonces, sería una señal de que puede estar contaminado ese frasco. Y algo importantísimo es que el Clostridium es un anaerobio y estas bacterias generan un mal olor. O sea, la toxina no va a generar olor. Usted puede estar contaminado con toxina y ustedes ni se van a dar cuenta que eso es lo peligroso que tiene el botulismo. Ustedes consumen un producto contaminado y a lo mejor no se dan cuenta. Se dan cuenta cuando empiezan a tener los síntomas. Pero si está contaminado con la bacteria en sí, el Clostridium, va a tener mal olor porque es un anaerobio. Los anaerobios tienen mal olor. Entonces, ustedes ven un producto que lo abren, ya tiene burbujas, tiene un olor raro, obviamente ni lo consumen. Bueno, eso sería todo. No sé si los abombe yo con información. Ah, estuvo excelente. Aprendí un montón de cosas. Ahora ya cuando compre frasco tengo que ver que, no, que esté para abajo y no la pancita Claro, en de la... hecho, por eso las latas tienen esos círculos concéntricos que son un poco para medir, darse cuenta rápido si está bombado o no. Claro. María José, mira, acá tenemos algo muy interesante que lo podemos usar como trabajo práctico. Sí, Rodrigo González, que vive en General Valle, nos dice, ingeniera, le quería hacer una consulta puntual. Desde la cooperativa estamos desarrollando una experiencia de valor agregado con frutas de patios familiares, principalmente mermeladas y conservas a pequeña escala. Tenemos una etiqueta preliminar armada para el producto, pero queremos corregirla antes de avanzar. ¿Sería posible compartirla para que nos indique cuáles son las principales falencias o qué información obligatoria debería incorporar según la normativa de rotulado? Nos interesa especialmente saber si está bien planteada la denominación del producto, ingredientes, lote, fecha de elaboración, vencimientos, datos del elaborador, RNE, RNPA y cualquier otra información necesaria para poder formalizarla correctamente en el producto. La idea es comercializar de manera informal. La idea no es comercializar de manera informal, sino entender cuál es el camino correcto para que el proyecto pueda crecer con inocuidad, trazabilidad y habilitación. bien. Bueno, es medio complejo. O sea, yo de última, después acá tenemos el teléfono ahí en la última diapositiva, no sé si se alcanza a ver, donde en ese teléfono de 814 se reciben todas las consultas por WhatsApp. Eso nos puedes mandar o al mail que está ahí o al WhatsApp para que a grandes rasgos nosotros podamos ver si falta alguna información obligatoria de la que pide el capítulo 5 del código, que también los invito a leerlo el que quiera. Está todo ahí, lo que es etiquetado, pero en cuestión de denominación y bueno, la composición química y todo eso tendríamos que ver más allá de todo. A nosotros nos presentan un trámite súper completo que cada técnico toma un trámite y lo analiza, ve de qué declaran, qué no declaran, para ver si la denominación es correcta, si encuadra como ese alimento, por ejemplo, si es una mermelada realmente o no, porque a lo mejor nos presentan como una mermelada, pero no cumple con los grados Brix o con alguna cuestión que te dice el artículo de mermelada que tiene que tener para denominarse mermelada. Entonces, en esas cuestiones es un poco más profundo, habría que ver muchas más cosas. Pero sí, si nos querés compartir en este teléfono o en el mail la foto del modelo rótulo, como para que te digamos, mira, te falta esta información para agregar, no hay ningún problema. ¿Vos tenés RNE y RNPA ya o estarías con interés de inscribir? Ahí, Rodri, si querés activar el micrófono. No, dice no tenemos. No tienen. Bueno, No tienen. Y pueden estaría iniciar bueno. el trámite. Claro, el trámite es sencillo, como les decía, es todo por CIDI y está todo muy ordenado, muy llevadero el trámite para presentar. En lo que es RNE, simplemente pedimos un croquis que puede ser hecho a mano alzada, no hace falta que sea un plano. Memoria edilicia, que es explicar de cada sector de qué están hechas las paredes, techo, luminarias,
ventanas, y la memoria operativa, que es un diagrama de flujo de cómo elaboran el producto, las etapas de producción. Eso sería como lo más. Pero tienen que tener sí o sí la habilitación municipal, porque es como el ente que regula primero. para De la última, inauguración. Rodrigo, si Sí, querés, buenas tardes. ¿cómo está Rodrigo? Ahí en esta pantalla, no sé si se está viendo, Abraham, Sí, donde está el teléfono. sí, sí. Ahí podés preguntarnos y te mandamos el link de los instructivos para inscribirte en el RNE y en el RNPA, así ustedes lo pueden leer tranquilos. Pero es muy simple, no se pide tanta información. Seguramente lo que le pedimos se lo tienen hecho ustedes si ya están avanzados en esto. Estamos iniciándonos recién con esta cooperativa y bueno, estamos haciendo, sí, mermeladas a través de un proyecto de recuperación de frutas de patio, eh, en donde, bueno, y la idea es eso, agregarle un valor a ese fruto que se genera mucho desperdicio. O Claro, sea, ¿por qué? Bueno, yo trabajo en lo que es esta cooperativa, somos todos pequeños productores, en donde algunos hacen producción hortícola, otros hacen elaboración de alimentos con valor agregado. Yo tengo mi espacio productivo hace todo lo que es compostaje, y ahí es donde, bueno, uno empieza a ver que la cantidad de desperdicio de alimentos que se sí, producen acá en la localidad. Entonces armamos un proyecto para justamente enfocarnos en los frutos de patios de acá de la localidad, porque recibimos en esta época, mucha cantidad de claro. cítricos específicamente. Entonces, con la cooperativa armamos un proyecto para darle un valor agregado a ese alimento y estamos avanzando en eso, ¿no? Haciendo lo que es mermeladas. Pero bueno, nosotros tenemos una etiqueta que digo, la comparto por acá por el grupo, por ahí, para que usted diga, bueno, le falta. Yo con la capacitación me di cuenta que le faltan cosas, le faltan muchas cosas, pero bueno, para ver si era más o menos por ahí que podía ir podría ser la etiqueta. Pero bueno, si no, nosotros Sí podemos que enviar ahí a WhatsApp. Claro, va a ser mejor porque aparte depende del producto y algunas cosas que el artículo particular que lo define te dice que tenés que tener declarado en el rótulo. Entonces, para ver qué producto es bien, para poder ayudarte mejor, creo que sería más válido para vos que lo mandes al WhatsApp que está ahí en la pantalla que mandó Abraham. Así Sí, podemos, y es más, asesorarte también tenemos muchas cooperativas inscriptas para que vean cómo se pueden inscribir, quizás se inscriben como cooperativa y después cada productor hace su RNPA. claro, bueno, eso también.